¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí miren, como siempre, su servidor Marco Antonio Rodríguez en nuestro querido canal News MX TV. Como siempre, agradeciendo las atenciones a toda la producción de nuestro querido canal y comenzamos. Vamos a hablar ahora de lo que es la gota. La gota, mucha gente habla de la gota, ¿no? Pues bueno, es una enfermedad metabólica que hay el trabajo metabólico de nuestro organismo no funciona ya bien. ¿Y por qué? Porque hay demasiado ácido úrico y sobre todo en las articulaciones. Hay algo que se llama inflamación monoarticular y se da sobre todo en el dedo gordo. Y esto es sobre todo en los varones, es más prominente en varones, sobre todo mayores de 40 años. También hay poliarticular, ya es cuando se empieza a dar el fenómeno de la gota en las rodillas y sobre todo en los tobillos también, en las articulaciones. Eh, También se ocasiona la hiperuricemia, que hay demasiada orina, la gente orina demasiado. Y pues es una enfermedad, la enfermedad de los reyes se dio en la vieja Europa, sobre todo por los banquetes que se daban a los ricos, que comían carnes, y sobre todo las carnes que tienen mucha purina, y pues es lo que ocasiona la gota. Se da mucho en los factores de riesgo, como puede ser cuestiones genéticas, puede ser la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, para poderlo abatir, esto vamos a mencionar varios pares biomagnéticos, pero sí hay que tener cuidado, sobre todo con el alcohol, con la cerveza, por la levadura de cerveza, por las carnes rojas, las de res, también los mariscos, también las purinas, eh, las vísceras. Entonces, pues bueno, cuando alguien tiene gota, hay que aplicarle los siguientes pares biomagnéticos que vamos a mencionar. Empezamos con nuestra fotografía número 1, que dice pospineal vejiga. Aquí estamos hablando que es un Cryptococcus neoforma. Igual un parásito, es una bacteria que nos va a causar cefalea, mareos, alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, confusión mental e inclusive este Cryptococcus neoforma nos puede causar tumores cerebrales. Entonces, también hay que tener cuidado si en casita tenemos cucarachas o tenemos hormigas, porque son los hospedadores, y estos, al momento que nos pica una hormiga, es Cryptococcus neoformans. Es más factible que se den las hormigas a que se den las cucarachas. Sin embargo, también hay que tenerle cuidado a las cucarachas. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen y miren, esas son las manifestaciones del Cryptococcus neoformans. Se empiezan a poner como negras, como puntos negros en las piernas, y nos empieza a salir como sarpullido, empieza a haber brotes en nuestro ombligo. Entonces hay que tener cuidado con estas hormiguitas, porque sí nos puede causar el Cryptococcus neoformans, esto independientemente de las manifestaciones que les acabo de decir, sobre todo cuando empieza a ser monoarticular, nos duelen los dedos, sobre todo el dedo gordo, ya sea del pie izquierdo o pie derecho, y son unos ardores tremendos. Entonces hay que tener cuidado con el ácido úrico, porque es la acumulación de cristales ocasionados precisamente por las purinas y por las carnes. Entonces, para batirlo hay que poner primero ese par biomagnético, que es pospineal vejiga. El pospineal está en la parte trasera de nuestra cabeza y el otro tenemos el rojo en la vejiga. Pasamos a nuestra tercera imagen. También es ocasionado por el virus de la hepatitis C. Recuerden que hay hepatitis A, B, C, D y E. Hay una que es oncogénica, que quiere decir que nos puede dar hasta cáncer. En este caso no, pero bueno, vamos a poner uno en el hígado negro y otro en el hígado, o sea, el par biomagnético directamente en el hígado, para acabar con esta hepatitis C que nos puede causar en primer lugar esteatosis hepática, que viene siendo hígado graso. Vamos a tener síntomas neurológicos, que es cefalea y mareo. Recuerden que la cefalea
nos da porque cuando entra un virus, una bacteria, un hongo al cuerpo, lo primero que se va a manifestar es con dolor de cabeza. No es porque tengamos algo en la cabeza, sino porque se manifiesta con dolor de cabeza. A veces las enfermedades no son tan graves. Las enfermedades nos avisan. Si yo me enfermo de algo, es que quiere decir que ya tengo una afección en mi cuerpo. Si empiezo con estornudos, corrimiento nasal, o una, dos, tengo gripe, tengo neocardia americana, tengo coronavirus, bueno, tantas enfermedades tropicales que hay, son como 13. Entonces, este par biomagnético nos sirve para eliminar el virus de la hepatitis C. También la hepatitis C puede ser ocasionado por intoxicación. Recuerden que hay aerosoles, puede ser pintura o bebidas, los solventes, también puede venir en los alimentos. Pero bueno, ya esos son otros lopes. Vamos a poner este par que es hígado, hígado. Hay que proteger el higadito. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Y miren, por ejemplo, ahí tenemos el hígado. Es uno de nuestros órganos más grandes. Este purifica, almacena, distribuye. Bueno, tiene muchas funciones el hígado. Para mí, el hígado es el órgano más importante. Muchos creen que es el corazón. ¿No? El corazón no es una bomba que sirve para bombear la sangre. Pero el que hace trabajos es el hígado. Y después del hígado, los riñones. Y después viene nuestro segundo cerebro, que son los intestinos. Pero bueno, ahí tenemos el hígado y si ponemos el par biomagnético hígado, hígado, dice que para que tengamos la gota, los factores de riesgo, ya ven que les había dicho que era la hepatitis, también la diabetes mellitus. Pero bueno, estamos hablando de este factor de riesgo que es la hepatitis C. Hay que quitar la hepatitis C con ese par biomagnético que es hígado, hígado. También la hepatitis puede ser contagiada además de la obesidad y la diabetes y la hipertensión arterial, porque también son factores de riesgo para la gota, pero también en el caso de la hepatitis puede ser ocasionada por sexo desprotegido, desde luego con una pareja infectada, o por compartir agujas contaminadas. Recuerden que, por ejemplo, las personas que se drogan mucho y que utilizan las jeringas, se da mucho la hepatitis. Y cuando empiezan a tener ictericia, o sea, ojos amarillentos, es porque ya están más contaminados que la gente en el coronavirus. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra tercera imagen, por favor. Ahí tenemos hígado, riñón. El mismo par biomagnético que utilizaron en el hígado, lo pueden dejar y le pueden agregar otra en el riñón. Y aquí estamos hablando que es cirrosis hepática. Estamos hablando que es cirrosis hepática, es el grado superior a la esteatosis hepática. La esteatosis hepática decía yo que es el hígado graso. Después, cuando ya empieza a haber hígado graso y empieza a lastimarse más nuestro hígado, ya se da la cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis hepática es un grado menos al cáncer de hígado. Y después se puede manifestar hasta 15 años. Hay gente que toda su vida vive con cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque tiene el virus de la hepatitis. Hay veces son gente que son asintomáticos y no lo manifiestan mucho, pero cuando llega el momento, pues resulta que ya tienen cirrosis hepática, que ya tienen todo fregado su hígado. Ahí vamos a poner igual el par biomagnético que es el hígado. Podemos dejar los dos que teníamos, pero le vamos a agregar uno en el riñón, sobre todo en el riñón derecho, que es el rojo. Chequen ahí los síntomas, también pueden ser por intoxicación, pero las manifestaciones, cefalea, mareo, somnolencia, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, hay dolor abdominal y se inflama, eso se llama distensión abdominal. Puede haber diarrea. Entonces, este es el tercer par biomagnético. Miren, pasamos a la siguiente imagen. Aquí se ve un panzón. Dice ictericia. La ictericia se pone en amarillos. Puede ser amarillento en la piel y amarillento en los ojos. Pero la ictericia se puede dar también por varios factores. En primer lugar por la hepatitis, pero también se puede dar por la fiebre amarilla, para que no nos confundamos. A mí ha llegado gente que ha llegado a mi consultorio y vienen diciendo que los sacaron del hospital porque tienen cirrosis hepática, ya en un grado terminal. Y yo les digo, no es cirrosis hepática, es fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla es ocasionado por un vector, por un mosco.
Entonces, sobre todo eso se da en zonas costeras. Ha llegado gente con fiebre amarilla y les han dicho que es cirrosis hepática. No es cierto. Por eso se tiene que hacer un buen diagnóstico. Hay chequen, dice hígado sano y hígado con cirrosis, que ya tiene como bordes, ¿ok? Y causa encelopatías, o sea, problemas en la cabeza, como dolor de cabeza, a veces como comezón. Después, pérdida de la masa muscular y problemas en los vasos sanguíneos, puedes tener astitis y palmas rojas. Por ejemplo, a una persona cuando llega al consultorio y si se le ven las palmas rojas, pues hay que checar que no tenga problemas de cirrosis hepática, ¿ok? Entonces, ahí están las manifestaciones y vamos a pasar al cuarto par biomagnético, que es periepático. Ese es uno que se llama Morganella tifo, que es la tifoidea. Los síntomas son gastrointestinales. Recuerden que cuando de pequeños nos daba la tifoidea, pues íbamos al baño porque nos daba diarrea. También son síntomas generales y también es la ictericia, nos ponemos amarillos o nuestros ojos se ponen muy amarillentos. Nos causa esteatosis hepática, que es hígado graso, y es oncogénico tumoral. Onco, es cáncer. Entonces, el cáncer ya lo habíamos dicho, es ocasionado por el Mycobacterium leprae. Leprae, que es la lepra interna, por eso es Mycobacterium leprae. Entonces hay que tener cuidado con ese par biomagnético, hay que colocarlo bien en esta zona a un costado de el hígado, por eso dice perihepático, alrededor del hígado, en la zona periférica, perihepático. Y chequen lo que está relacionado con la esteatosis hepática y también con la cirrosis. Es Morganella tifo. Pasamos a esta imagen y fíjense, por ejemplo, ahí tenemos lo que es la fiebre tifoidea. En esta imagen tenemos dolor de cabeza, debilidad, pérdida de apetito. Las bacterias ingresan al cuerpo y llegan al intestino. Luego se propagan al torrente sanguíneo y una vez propagándose al torrente sanguíneo, se propagan a cualquier parte del cuerpo. Pueden llegar a la vesícula y al hígado y otras partes del cuerpo. Evidentemente, cuando se va por el torrente sanguíneo o por las glándulas linfáticas, se puede contagiar cualquier parte. Ahí ya viene una lista de recomendaciones de lavarse las manos con agua y jabón, y después de ir al baño, mantener las uñas limpias, consumir bastante agua, hervir la agua o clorarla, mantener la casa libre de desechos. Entonces, también dice que un factor de riesgo es consumir agua y alimentos contaminados con heces fecales. A veces nos gusta comer en la calle, que los sopes y que las garnachas, y en la calle está muy sucia. A veces, sobre todo en época de verano, que hay muchos aires, vuela mucho la contaminación y vuelan esas heces fecales. La gente que está vendiendo en la calle no tiene demasiado cuidado y llegamos nosotros y le entramos duro a los tacos de carnitas. Entonces hay que tener cuidado con esta enfermedad. Entonces, reitero, sí se tiene que poner ese par biomagnético que es periepático, porque nos está afectando nuestro hígado y sobre todo es un fenómeno tumoral, es cáncer. ¿Ok? Vamos a pasar a otro par biomagnético, que es riñón derecho, riñón izquierdo. Pero ahí del lado derecho es uno negro y del lado izquierdo es uno rojo. Hace rato en nuestra imagen había uno rojo del lado derecho. Los tenemos que dejar así, pero le tenemos que agregar otro más, uno negro en el riñón del lado derecho y el rojo del lado izquierdo. Ese es cuando tenemos problemas en los riñones y ahí se mete una bacteria que se llama Clostridium tetani. Por eso las personas cuando están mal de los riñones, pues tienen demasiada uremia, van mucho al baño. Y los síntomas son urológicos, sobre todo dolor renoureteral, o sea, los riñones. Hay disuria, hematuria, o sea, exceso de orina, y hay veces que pues tenemos que
que checar que no tengamos goteo terminal. Hay que checar si estamos orinando demasiado. Puede haber cefalea, mareo, parálisis muscular. Y vamos a pasar un corte comercial y ahorita regresamos en unos segundos. Gracias. De nuevo de regreso. Sí, estamos hablando del Clostridium tetanic, que se puede poner en el riñón derecho y en el riñón izquierdo. Desde luego el derecho negro y el rojo del lado izquierdo. Les comentaba que vamos a tener problemas neurológicos, urológicos. Los neurológicos son cefalea, mareos, parálisis muscular. Que no nos confundamos con parálisis muscular porque también son problemas neurológicos. Los neurológicos es una enfermedad que se llama Epstein-Barr. Entonces hay que rastrear occipital para los que son biomagnetistas. También vamos a tener problemas de IBU, de enfermedades en vías respiratorias. Entonces vamos a tener, fíjese, hipertensión arterial. Para hipertensión arterial hay que poner tiroides. No, perdónenme. Carótida. Para hipertensión arterial. Vamos a tener retención de líquidos, que es edema, oliguria, anuria y disuria. Que puede tener exceso de orina, podemos tener goteo terminal o ardor por problema de los riñones. Eso nos va a traer infecciones. Y después puede haber insuficiencia renal. Hay que rastrear, en el caso de los biomagnetistas, hay que rastrear si son envenenamientos por intoxicación. Por intoxicaciones que pueden ser los solventes, pueden ser las pinturas. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente par biomagnético. Aquí son los síntomas. Miren, el Clostridium tetanic está relacionado con una enfermedad para los riñones, pero también con el tétanos. Entonces, el Clostridium tetanic, en el caso de los niños, les puede causar tétanos. Y ahí vienen los síntomas, que son, mire, contracciones súbitas, fuertes y dolores de grupos musculares. Espasmos leves en músculos de la mandíbula. Espasmos también pueden afectar tórax, cuello, espalda y músculos abdominales. Entonces puede haber, en el caso de los niños, babeo, sudoración excesiva, fiebre y espasmos de la mano o pie. Puede haber irritabilidad, dificultad para deglutir, imicción o detección de incontrolables, o sea, de la orina. Entonces, son dos factores, este Clostridium tetanic, que afecta a los riñones en el caso de los adultos y en el caso de los menores, el tétanos, sobre todo intoxicación o porque se pisaron un clavo que estaba infectado, no sé, hay varios factores que pueden ocasionar el Clostridium tetanic. ¿Cómo lo matamos? Con riñón. Desde que lo impactamos la primera vez, pues sí, casi lo estamos eliminando, pero si lo podemos impactar 3 veces cada 8 días, es suficiente para matar ese Clostridium tetanic. Y sobre todo está relacionado con la gota, que es la materia que nos ocupa ahorita, la gota. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente par biomagnético, que es pleura derecha, hígado. Ese es el hepatitis B. Fíjense, la pleura la tenemos aquí abajo del brazo, a la altura del bíceps o del conejo. Vamos a poner 2 negros aquí y el otro rojo lo vamos a poner en el hígado. Ese es la hepatitis B. Les manifesté que efectivamente el virus de la hepatitis es el que nos ocasiona esto, pero por producto de solventes. Pero aquí hay una diferencia entre hepatitis A, C, D, E. Es que este también es oncogénico. Onco, siempre lo repito, nos puede causar el cáncer. Entonces hay que poner este par biomagnético en pleura derecha, izquierda, hígado. Dice, es un problema inmunológico. ¿Por qué? Porque baja la respuesta inmunitaria. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ataca nuestro timo, que es el principal fabricador de glóbulos blancos o linfocitos. Hay síntomas generales, hay esteatosis hepática y dislipidemia. Entonces, chequenlo ahí, dice oncogénico tumoral. Este es muy severo.
Una persona que tiene hepatitis B seguramente se muere de cáncer. Entonces, cuando a alguna persona se le detecte Mycobacterium leprae o que tenga cáncer, hay que rastrearle. Hay un libro que se llama Fenómeno Tumoral y todos los biomagnetistas que pertenecen a mi grupo, todos lo tienen. Y cuando llega una persona que tiene cáncer, hay que rastrearle el fenómeno tumoral, sobre todo de la página 250 a la 270, y checar todos los pares biomagnéticos para matar ese Mycobacterium leprae. El problema es que el Mycobacterium leprae se empieza a asociar con otro tipo de variantes, como en este caso de hepatitis B. Entonces, apreciables televidentes, pasamos a nuestra siguiente imagen. Y fíjense lo que causa la hepatitis B, ictericia. Nos podemos poner amarillos de los ojos o de la piel. Puede haber dolor abdominal, puede haber náuseas y dolor articular, nos duelen las articulaciones, aunque no sea artritis reumatoide o que no sea lupus eritematoso, también nos pueden doler las articulaciones por el hepatitis B. ¿Ok? Vamos a pasar a nuestra siguiente y última imagen, más bien nuestro último par biomagnético. Vamos a poner vaso. Del lado izquierdo, ahí ponemos un par de imanes que es vaso, y esta es la Yersinia pestis. Recuerden que la Yersinia pestis, yo les mencionaba que en la vieja Europa se dio esta Yersinia pestis lo que era la peste negra. Esa mató a millones de gente en Europa, una tercera parte de los europeos. Ya llega ahora, ya no llega con la misma intensidad, pero esa Yersinia pestis nos causa que se nos necrosen o se nos pudran determinados miembros. Entonces, en nuestra siguiente imagen lo vamos a ver. Esta Yersinia pestis se confunde con una enfermedad tropical, como es la tos, la congestión nasal, la rinorrea, que es el escurrimiento nasal, la odinofagia, la disnea, que es falta de aire. Esta nos puede causar anemia. Recuerden que el vaso es el que purifica la sangre. Y si una persona, por ejemplo, que esté mal de su menstruación o que tenga miomas o que tenga quistes, siempre está sangrando. Y eso le puede causar anemia. ¿Por qué? Porque empieza a haber la bacteria Yersinia pestis que no purifica la sangre y sobre todo los linfocitos que están en el vaso, que se encargan de purificar la sangre, ya no están. Entonces tenemos que poner ese par biomagnético para eliminar también la anemia, la leucopenia, que es la baja de glóbulos rojos, la trombocitopenia, por lo consiguiente, y nos va a causar al último leucemia. Entonces ese par biomagnético, si bien es cierto, nos afecta a la sangre, pero ¿qué es la gota? La gota pues también son cristales que viajan por la sangre. Por eso es que está asociado la gota, que es ocasionada por problemas en el hígado, problemas en los riñones y también problemas en el vaso. Ahí chequémoslo, miren. Entonces hay que cuidar ese vaso muchísimo, por favor, porque las personas cuando andan mal de su vaso seguramente les da leucemia. Le digo porque ha llegado gente con leucemia a nuestro consultorio y lo primero que detectamos es el problema en el vaso y porque trae Mycobacterium leprae, que es el cáncer. Pasamos a nuestra siguiente imagen, miren. Ahí tenemos una persona. Vean sus extremidades. Esta persona tuvo Yersinia pestis. Recuerden que los que necrosan o pudre es la Yersinia pestis, que es la peste negra. Otro, Mycobacterium leprae, que es el cáncer. Otro, que es Mycobacterium tuberculosis. Y otro, que es virus anthracis, del anthrax. Son los 4. Desgraciadamente una persona que tiene diabetes, cuando ya no tiene suficiente circulación en sus miembros inferiores, en sus piernas, ahí es el lugar perfecto para que se meta el anthracis, se puede meter el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium tuberculosis y la Yersinia pestis. Cuando es Mycobacterium tuberculosis, le gusta viajar sobre todo a los pulmones. Ahí empieza a hacer perforaciones negras, cavernas. Por eso una persona que tiene tuberculosis, cuando tose arroja sangre, porque ahí se hospeda. Pero no quiere decir que solamente ahí, viaja y también puede viajar ahí. Por eso vean a esta persona que tiene en sus miembros inferiores negros, porque ya tiene necrosado, ya tiene podrido, y tiene cualquiera de estos 4. Por eso una persona que tiene diabetes hay que ponerle para el cáncer.
para la Yersinia pestis, que es la peste negra. Hay que ponerle para Mycobacterium tuberculosis. Son 3 pares de imanes para el Mycobacterium tuberculosis. Que después les voy a dar un video donde cómo podemos abatir la tuberculosis. La Yersinia pestis también. Yo creo que va a ser nuestra siguiente plática. Vamos a dar estos Mycobacterium tuberculosis, todo para que no se necrose, y sobre todo los que somos biomagnetistas, si tenemos alguna persona que nos viene con diabetes, cómo hacerlo para que no le vayan a mochar la pata. Así es que, mis queridos televidentes, eso es todo por el día de hoy. Agradezco sus finas atenciones y les recuerdo que este fin de semana vamos a tener un curso. Para mayores informes, al teléfono 5620 59 78 74. Vamos a tener el curso de primer nivel, donde les vamos a enseñar telepatía, les vamos a enseñar a curar 210 enfermedades, les vamos a enseñar a trabajar un poquito de alta magia mental, cómo curar COVID, cómo curar la Klebsiella oxitoca, que está aquí en el Estado de México. Y hay otra que se llama metaneumovirus. Se está muriendo mucha gente en China. Métanse a un programa que se llama China en Foco y van a ver cómo se están colapsando los hospitales ahorita de esa enfermedad. Y no tarda en llegar a México. No va a llegar en grado de pandemia, pero sí puede llegar aquí y también puede afectar a ciertas personas. Así es que quedan invitados este sábado y domingo en punto de las 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los 2 días. Para mayores informes, marquen a mi número y agradezco sus finas atenciones. Muchísimas gracias. Bendiciones.